Me llamo Ellie Turner. Tenía 17 años el día de mi muerte. Vivía en un tranquilo pueblo del sur de Ohio. La vida no era emocionante, pero me resultaba familiar: casas blancas con pintura descascarada, largas extensiones de tierra cultivable y la vieja iglesia bautista de Main Street, que tocaba la campana todos los domingos por la mañana, llegara o no la gente. No crecí en un hogar súper religioso. Mi madre iba a la iglesia un par de veces al mes, principalmente por la música y la comunidad. Mi padre, bueno, fue soldado. Después de varios viajes al extranjero, regresó enojado, amargado y lleno de preguntas. Supongo que se podría decir que dejó de creer en nada. Se fue cuando yo tenía 10 años. Desde entonces, solo quedamos mi madre y yo. A veces intentaba convencerme de ir al grupo juvenil, pero siempre tenía una excusa para no ir: el entrenamiento de fútbol, la tarea o simplemente el cansancio. Y, siendo sincera, nunca le vi el sentido. Dios parecía un concepto lejano al que la gente se aferraba cuando tenía miedo de morir. Yo no tenía miedo. Todavía no. Tenía sueños. Quería ir a la universidad, tal vez irme de esta ciudad y encontrar algo más grande que yo. Estaba concentrado en entrar al equipo universitario, escribirles mensajes a mis amigos y estar al día con los últimos lanzamientos musicales. No tenía tiempo para sermones ni lecturas bíblicas. Pensé que pensaría en Dios cuando fuera viejo, o tal vez nunca. Pero todo cambió un viernes de abril. Había llovido esa mañana, y las calles seguían mojadas cuando salí del colegio. Llevaba los auriculares puestos, la sudadera con capucha, absorto en mi propio mundo. Crucé la intersección de ELM y Pine como siempre. No vi el coche. Dijeron que era una camioneta que iba a al menos 64 kilómetros por hora. El conductor había tirado su café, no me vio. Recuerdo el chirrido de neumáticos, un destello metálico, y luego nada, ni dolor, ni miedo, simplemente nada. Luego vino el silencio. Abrí los ojos, o al menos lo sentí así, pero ya no estaba tirado en la calle. Estaba encima, flotando, mirando hacia abajo. Me vi a mí mismo, mi cuerpo desplomado en el paso de peatones, la sangre acumulándose en el pavimento mojado. Una mujer gritando. Un hombre sacando su teléfono para pedir ayuda. Mi mochila estaba destrozada, los libros esparcidos por el camino como pedazos de mi vida. Y, sin embargo, no tenía miedo. No entraba en pánico. Me sentía tranquila, desapegada. Vi llegar a los paramédicos, los vi quitarme la ropa y empezar las compresiones torácicas. Vi a mi madre entrar corriendo a urgencias más tarde, pálida y con las manos temblorosas. Lo vi todo como una escena de una película que no podía cambiar. Fue entonces cuando lo sentí: una presencia detrás de mí, una calidez, no fuego, algo vivo que me atraía, no con fuerza, sino con paz. Me giré, y allí estaba, un túnel, no oscuro ni espeluznante como en las películas, sino brillante, dorado, lleno de una luz que, de alguna manera, parecía música. No entré, me sentí atraído. Al acercarme, el mundo a mis espaldas se desvaneció. Ya no pensaba en la escuela, ni en el fútbol, ni siquiera en la muerte. Me sentí ingrávido, libre, amado. Y entonces, justo antes de cruzar, una voz pronunció mi nombre. Ellie. Me detuve. No era solo un sonido, era todo a la vez, como un trueno envuelto en consuelo, como la voz de un padre y el susurro de un amigo fusionados. Ellie, te he estado esperando. Me giré y lo vi. Nadie tuvo que decirme quién era. Jesús. No como lo había visto en vitrales ni pinturas. No era blanco ni negro. No brillaba desde fuera, la luz provenía de su interior. No necesitaba demostrar que era Dios, su presencia lo demostraba. Me miró, no solo a la cara, sino a través de mí. Lo vio todo, cada mentira que había dicho,
cada vez que ignoré a mi madre, cada momento en que dudé de su existencia. Y aún así, sonrió. No me regañó ni me avergonzó, simplemente me abrió los brazos. Caí de rodillas. No lloré de miedo, lloré porque, por primera vez, me sentí realmente visto y amado. Pregunté, ¿estoy muerto? Jesús asintió suavemente. Tu cuerpo se está muriendo, sí. Pero estás más vivo que nunca. Miré a mi alrededor. El túnel detrás de mí seguía brillando, pero ahora parecía que estuviéramos fuera del tiempo. ¿Qué es este lugar?, susurré. Jesús miró a lo lejos, a una distancia que no pude ver, y luego se volvió hacia mí. Hay algo que necesito mostrarte, dijo. Y así, comenzó mi viaje. Jesús caminó a mi lado y dijo, este es el espacio entre. ¿El espacio entre qué?, pregunté. Entre la vida y la eternidad, dijo. Un lugar de invitación. Lo miré fijamente, todavía temblando por dentro. ¿Por qué estoy aquí? Miró a lo lejos y dijo en voz baja, porque su generación se está ahogando en el ruido y alguien necesita decirles la verdad. ¿Qué verdad?, pregunté. Se giró y me miró fijamente. La verdad es que sigo siendo el único camino, y muchos de los míos me han olvidado. Esas palabras me impactaron. Abrí la boca para responder, pero no pude. Él ya sabía lo que pensaba, podía ver los recuerdos, sentada en la iglesia, mirando mi teléfono, riéndome de publicaciones religiosas en línea, asintiendo cuando mis amigos se burlaban de la fe. Aún así, no estaba enojado. Estaba triste. No estaba decepcionado, no me condenaba, solo desconsolado. Finalmente susurré, no sabía que era real. Su mirada se suavizó. Pero siempre te he conocido. Dio un paso atrás y dijo, hay algo que debes ver. En un instante, la escena cambió. Ya no estábamos en ese espacio resplandeciente. Flotábamos a gran altura sobre la tierra. Era como estar al borde del espacio, pero no hacía frío. No estaba oscuro, era pesado. Vi el planeta girar lentamente bajo nosotros. Las ciudades se iluminaban como venas, los caminos se extendían como hilos a través de la tierra. Vi ríos serpenteando entre montañas, océanos brillando tenuemente bajo las nubes. Podía sentir el zumbido de la humanidad, como el latido de un mundo que ni siquiera sabía que dormía. Jesús permaneció a mi lado, sin decir palabra. Sus ojos reflejaban amor y dolor. Entonces levantó la mano y señaló. De inmediato, mi visión se amplió, no con los ojos, sino con el espíritu. Estábamos mirando una habitación de hospital. Mi habitación de hospital. Allí estaba yo, con el cuerpo entubado, pálido e inmóvil. Mi madre estaba sentada a mi lado, sujetándome la mano con una mano y un pañuelo arrugado con la otra. Un médico le susurró algo a una enfermera cerca de la puerta. No lo oí, pero supe lo que significaba, creían que me había ido. Me volví hacia Jesús. ¿Eso es todo? De verdad estoy muerto. Depende, dijo con suavidad. Tienes una opción. Lo miré sobresaltada. Una elección. Quedarme, dijo asintiendo, o regresar con lo que estoy a punto de mostrarte. No respondí, no podía. El aire se densificó. Sentí algo en el pecho que no podía identificar, una tensión sagrada, como estar al borde de algo mucho más grande que yo. Luego dijo, pero antes de que elijas, necesito que entiendas a que estás siendo enviado de regreso. De repente, la visión que nos rodeaba se disolvió. Estábamos en lo que parecía un campo, pero no en ningún campo que yo hubiera visto antes. La hierba relucía. El aire vibraba. El cielo latía con suaves colores, violeta, dorado, zafiro. No había sol, pero todo brillaba. No había sombras, ni dolor, ni ansiedad. Vi gente caminando hacia nosotros.
Me resultaban familiares. Uno de ellos era mi abuelo, que había fallecido cuando yo tenía 8 años. La otra era mi maestra de 5º grado, la señora Phelps, que había fallecido de cáncer 2 años antes. Ninguno de los dos habló, pero sonrieron. Y en esa sonrisa, sentí algo indescriptible, alegría. Una alegría auténtica e inquebrantable. Me volví hacia Jesús. ¿Qué es este lugar? Él sonrió. Esto es solo una probadita. ¿Un poco de qué? Pregunté. Se volvió hacia el horizonte. De lo que significa estar plenamente en mi presencia. Todo mi ser quería quedarse. Pensé en el mundo que había dejado atrás, mis dudas, mis luchas, mis preguntas, y por primera vez, no tuve miedo de soltarlo todo. Pero luego dijo, siempre estuviste destinado a pertenecer aquí. Pero hay más que debes entender. Extendió la mano de nuevo, y así, la luz empezó a cambiar. Se me encogió el corazón. Sabía que algo serio se avecinaba, algo que lo cambiaría todo. En el momento en que tomé su mano, todo a nuestro alrededor cambió. Los colores de ese campo brillante se desvanecieron. La paz seguía ahí, pero ahora se sentía más pesada, como la calma antes de la tormenta. Me quedé junto a Jesús, pero en lugar del cielo radiante, ahora estábamos de nuevo sobre la tierra, flotando, o mejor dicho, suspendidos. El mundo de abajo me parecía familiar, pero diferente, más frágil, como si algo sagrado hubiera sido cubierto de polvo. ¿Dónde estamos?, pregunté. Jesús habló suavemente, entre lo que es y lo que podría ser. Miré hacia abajo. Debajo de nosotros, vi Estados Unidos extendido como un mapa. Las luces brillaban en las ciudades. Los coches trazaban las carreteras. Las nubes se cernían sobre las montañas. Pero algo andaba mal. Bajo la vista natural, percibí otra capa, como algo bajo la piel del mundo. Lo sentí antes de verlo, tensión. Estaba en todas partes. Zumbido bajo la superficie de barrios, iglesias, familias, como hilos invisibles tensos, a punto de romperse. Cuanto más miraba, más sombras veía donde debería haber luz. Vi gente caminando, trabajando, riendo, pero espiritualmente entumecida, distraída, dividida. Jesús señaló, vigila. Entonces mi espíritu se apoderó de mí. Nos cerníamos sobre un gran edificio, una iglesia. Desde fuera, parecía viva, vidrieras, un aparcamiento lleno, un letrero en la entrada que decía, Dios bendiga a Estados Unidos. Dentro, estaba abarrotado. Pero algo no cuadraba. No había oraciones ni culto. La gente no miraba al cielo, sino a un hombre en el escenario con un micrófono. Detrás de él, en lugar de una cruz, había una enorme pantalla con titulares políticos y una gran bandera que cubría parte del altar. El predicador no citaba las escrituras, citaba a políticos. Algunos aplaudieron. Otros gritaron amén, cuando condenó al otro bando. Jesús estaba a mi lado, con el rostro lleno de tristeza. Aquí, dijo, es donde muchos de mi pueblo se han extraviado. Sentí una opresión en el pecho. No necesitaba explicaciones. Lo entendía. Estas personas creían honrar a Dios, pero lo habían reemplazado por pasión por una causa. No estaban exaltando a Cristo. Exaltaban sus opiniones, sus miedos, a su líder elegido. La escena cambió. Estábamos en otra iglesia, igual de llena, pero el ambiente era gélido. La gente permanecía sentada en silencio, con los brazos cruzados y el rostro tenso. Algunos lloraban, no de adoración, sino de amargura. Vi a una mujer susurrar, no puedo creer que se llame cristiana y siga votando así. Otro hombre miró de reojo a su vecino y luego se alejó sin estrecharle la mano durante el saludo. Nadie rezaba. Nadie se arrepentía. Jesús me miró y dijo, cantan de mí,
pero sus corazones están lejos. Tragué saliva con dificultad. Me estaba mostrando lo que veía a diario, y le rompía el corazón. Nos levantamos de nuevo. Esta vez, nos sentamos alrededor de una mesa familiar. 2 generaciones se sentaron a comer, con los platos llenos, pero no hubo conversación. El aire estaba cargado de tensión. Una adolescente intentó hablar, pero el tono furioso de su tío la interrumpió. El padre dejó el tenedor de golpe y se levantó, gritando sobre política. La madre se secó los ojos. No había amor ni paz, solo bandos divididos. ¿Por qué sucede esto?, le pregunté a Jesús. Bajó la mirada. Porque me han quitado la vista de encima, dijo. Esas palabras resonaron dentro de mí, te quitaron los ojos de encima. Recordé todos los letreros de las iglesias que había visto de niño, las pegatinas para los parachoques, los debates en línea, el pastor de jóvenes que pasaba más tiempo despotricando sobre la cultura que predicando sobre la gracia, los amigos que se eliminaban de sus amigos por publicaciones políticas. Las noches que oía llorar a mi madre después de las discusiones familiares. Todo estaba aquí, ocurriendo en tiempo real. Y Jesús lo vio todo, no con ira, sino con profundo dolor. La división es una de las armas más antiguas, dijo. Pero pensé que estabas del lado de la verdad, susurré. Se giró y me miró a los ojos. La verdad sin amor no es mi verdad. La justicia sin misericordia no es mi justicia. La lealtad al hombre por encima de mí es idolatría. Esas palabras me impactaron como un rayo. No pude responder. Pensé en cómo había juzgado a la gente en silencio, en cómo asumía que no merecía la pena escuchar a quien creía diferente. Pensé en cuántas veces permanecí en silencio mientras la gente politizaba la fe, y en cómo yo había llamado a eso ocuparme de mis propios asuntos. Pero no era silencio. Era rendición. Jesús avanzó y la visión se amplió. Vi más iglesias, algunas gritando, otras en silencio. Vi grupos de jóvenes discutiendo sobre quién tenía la razón. Vi a cristianos atacándose en línea, usando las escrituras no para salvar, sino para atacar. Entonces Jesús me mostró algo que me dejó paralizado, un grupo de adolescentes sentados en la última fila de una iglesia. No escuchaban. Fenómenos. Sus ojos se abrieron a realidades espirituales que nunca antes habían percibido. Pudieron ver las influencias demoníacas que controlaban gran parte de lo que se consideraba cristianismo en su época. Pudieron discernir lo falso de lo verdadero con una claridad sobrenatural. Háblales de la señal roja, ordenó Jesús, y su voz adquirió nueva intensidad en el cielo, visible solo para quienes han despertado su visión espiritual. Aparecerá una luz carmesí. Se moverá por los cielos como un cometa. Pero no es un cuerpo celeste conocido por la astronomía. Es mi señal, mi estandarte alzado para mis seguidores. Cuando vean esta señal, sabrán que su redención está cerca. Oh, mientras hablaba, la señal roja apareció en la visión sobre nosotros. Era impresionante por su belleza y terrible por sus implicaciones. La luz latía con energía divina, tiñendo las nubes de tonos escarlata y dorado. Aquellos que habían respondido al llamado espiritual cayeron de rodillas en adoración al contemplarlo, mientras otros continuaron con sus rutinas diarias, completamente ajenos al milagro que ocurría sobre sus cabezas. Esta señal permanecerá visible durante 39 días, continuó Jesús. Durante este tiempo, mis verdaderos discípulos experimentarán una aceleración de crecimiento espiritual sin precedentes en la historia de la humanidad. Profetizarán. Sanarán enfermos. Expulsarán demonios con una autoridad que desconocían. El poder que obró en mis apóstoles obrará a través de ellos. Porque la cosecha final requiere obreros revestidos del poder de lo alto. Observé cómo creyentes comunes se transformaban en guerreros espirituales. Ancianas que nunca habían hablado en público comenzaron a predicar con el fervor de los antiguos profetas.
Jóvenes que habían sido tímidos en su fe se convirtieron en evangelistas audaces, intrépidos ante la persecución. Niños comenzaron a tener visiones y sueños, pronunciando palabras de conocimiento que asombraban a los adultos que los rodeaban. Pero recuerda esto, Margarita, dijo Jesús, con un tono aún más apremiante. No todos los que se llaman cristianos serán parte de este despertar. Las iglesias que has visto, las instituciones comprometidas que han cambiado mi verdad por popularidad, permanecerán ciegas ante lo que está sucediendo. Justificarán los milagros, justificarán las señales y continuarán en su letargo espiritual mientras el mayor mover de mi espíritu en la historia humana se desarrolla a su alrededor. La visión me mostró la desgarradora realidad de esta división espiritual. En la misma congregación, los familiares se sentaban uno al lado del otro, pero solo algunos podían ver el letrero rojo encendido en lo alto. Hermanos y hermanas que habían asistido juntos a la iglesia durante décadas se encontraron separados por una barrera invisible, un grupo despertaba a una realidad espiritual sin precedentes, mientras que el otro permanecía atrapado en la rutina religiosa. Por eso es necesario que vengan las pruebas, explicó Jesús, respondiendo al dolor que sentía al presenciar estas divisiones. El trigo y la cizaña han crecido juntos durante tanto tiempo que solo la intervención divina puede separarlos. La tormenta sacudirá lo que pueda ser sacudido, y el llamado espiritual revelará lo que se esconde en los corazones de los hombres. Ambos son actos de misericordia, pues brindan una última oportunidad para que los tibios se enciendan, para que los dormidos despierten. Vi a pastores abandonar sus púlpitos cuando ya no podían negar los acontecimientos sobrenaturales que ocurrían en su entorno. Algunos se postraron en arrepentimiento, comprendiendo finalmente cuánto se habían alejado de la verdadera fe. Otros endurecieron aún más sus corazones, denunciando las señales como un engaño o una decepción demoníaca. La división se extendió por cada denominación, cada iglesia, cada familia cristiana. Después del 30 de julio, dijo Jesús, con la firmeza del decreto divino, todo cambia. Las pruebas que les he mostrado habrán cumplido su propósito. La separación será completa. Quienes han respondido a mi llamado, quienes han visto la señal roja y han permitido que transforme sus corazones, estarán listos para lo que viene después. La atmósfera a nuestro alrededor cambió, llenándose de anticipación. Sentí que nos acercábamos al clímax de todo lo que me había mostrado, el propósito final detrás de todo el juicio y la misericordia, toda la prueba y el refinamiento. Lo que llaman el rapto, continuó Jesús, ocurrirá pocas semanas después de esa fecha. Pero entiendan esto claramente, no sucederá como a muchos se les ha enseñado. No todos los que han invocado mi nombre serán llevados. No todos los miembros de la iglesia serán arrebatados. Solo aquellos cuya fe haya sido probada genuinamente a través de las pruebas, solo aquellos que verdaderamente han nacido de nuevo, y no simplemente convencidos por argumentos intelectuales o experiencias emocionales. La visión que tuve a continuación me llenó de terror y esperanza a partes iguales. Jesús levantó la mano, y el reino espiritual se abrió ante mí como un pergamino que se desenrollaba por los cielos. Vi la gran reunión, el momento en que sus fieles serían llamados a casa, y la escena no se parecía en nada a lo que los libros y películas populares habían retratado. No hubo una desaparición masiva que dejara al mundo preguntándose qué había sucedido. En cambio, presencié algo mucho más selectivo, mucho más deliberado. En todo el mundo, en momentos de tranquilidad, cuando los elegidos estaban a solas con su Dios, simplemente salían de este reino y entraban en la eternidad. Una abuela, arrodillada junto a su cama en oración, se desvaneció en un instante. Un granjero que trabajaba en su campo miró hacia arriba, al ver el letrero rojo que brillaba en lo alto, y fue trasladado al instante. Una joven madre que leía las escrituras a sus hijos sintió el llamado y respondió, dejando solo la persistente fragancia de rosas. ¿Ven qué dulce es esta reunión?, preguntó Jesús con una voz llena de tierno amor. No vengo como ladrón a robar a mi amado. Vengo como un novio que llama a su novia al banquete de bodas. Quienes me conocen de verdad reconocen mi voz y vienen con gusto, con alegría, sin miedo ni vacilación.
Observé cómo los fieles desaparecían uno a uno, no en un espectáculo dramático, sino en momentos íntimos de comunión con su Señor. Cada partida era personal, sagrada, presenciada solo por los ángeles que los acompañaban a casa. El mundo continuó con sus rutinas, en gran medida inconsciente de que la sal de la tierra se estaba retirando silenciosamente. ¿Pero qué pasa con los que quedan?, me pregunté, aunque no estoy seguro de si hablé en voz alta o si Jesús simplemente escuchó el clamor de mi corazón. Su expresión se tornó seria, y la escena cambió para mostrarme iglesias de todo el mundo. A la mañana siguiente de la reunión, los púlpitos estaban vacíos, no porque se hubieran llevado a los pastores, sino porque habían huido aterrorizados al darse cuenta de que los habían dejado atrás. Las congregaciones se reunieron confusas, muchas aún ciegas a las realidades espirituales que se habían desplegado a su alrededor. Algunas lloraron, al comprender finalmente su verdadera condición. Otras se enfurecieron y denunciaron a los difuntos como fanáticos y sectarios. Sin embargo, el gran engaño alcanzaría su plenitud. Entonces Jesús explicó: a los que queden se les dirá que los desaparecidos fueron secuestrados por extraterrestres o que se unieron a algún movimiento extremista y se escondieron. El enemigo ofrecerá explicaciones que satisfacen la mente natural, pero niegan la verdad sobrenatural. La mayoría creerá estas mentiras porque han sido condicionados a rechazar cualquier cosa que requiera una fe genuina. Presencié las consecuencias con creciente horror. Iglesias que antes afirmaban predicar el Evangelio se transformaron de la noche a la mañana en centros de filosofía mundana y activismo social. Los pocos creyentes genuinos que quedaron enfrentaron la persecución de quienes los habían acompañado en las bancas durante años. Diáconos y ancianos se convirtieron en sus acusadores, alegando que quienes insistían en la verdad bíblica eran divisivos y peligrosos. Por eso las pruebas deben venir primero, continuó Jesús, con la voz cargada de un dolor divino. Son una advertencia final, una última oportunidad para que los tibios se apasionen, para que los dormidos despierten. Toda alma que invoque mi nombre con sincero arrepentimiento, incluso en la hora final, será salva. Pero llega un momento en que la misericordia da paso al juicio, cuando la puerta se cierra y por mucho que se llame, no se puede abrir de nuevo. La visión se expandió hasta abarcar el mundo entero, y vi los rápidos cambios que seguirían a la partida de los fieles. Gobiernos que habían sido frenados por las oraciones de los justos de repente dieron rienda suelta a sus impulsos tiránicos. De la noche a la mañana se aprobaron leyes que criminalizaban el cristianismo bíblico, a la vez que promovían toda forma de maldad. Niños fueron retirados de hogares donde sus padres enseñaban valores tradicionales. Pastores que se negaron a celebrar matrimonios entre personas del mismo sexo fueron encarcelados. La sola mención de Jesucristo se convirtió en motivo de ostracismo social y ruina económica. Y aún así, incluso en esta oscuridad, Jesús dijo, con un tono radiante de esperanza: mi luz no se extinguirá por completo. Habrá quienes despierten durante la tribulación, que vean el cumplimiento de la profecía y se vuelvan a mí con todo su corazón. Estos serán mis mártires, y su sangre clamará desde la tierra como testimonio contra la maldad de esa generación. Vi pequeños grupos de creyentes reunidos en secreto, leyendo Biblias desgastadas a la luz de las velas, compartiendo la comunión con el pan y el vino que encontraban. Llevaban las marcas del sufrimiento en sus rostros, pero sus ojos brillaban con una alegría que el mundo no podía comprender. Muchos eran jóvenes que habían crecido en iglesias comprometidas, pero que fueron despertados por los eventos sobrenaturales que presenciaron. Diles esto, Margarita, ordenó Jesús, y su voz asumió la autoridad del decreto divino. Un pastor se paró en el púlpito, predicando no desde las Escrituras, sino desde una publicación de un blog político. Citó estadísticas. Condenó a quienes discrepaban. Alzó la voz, pero no con amor. En la última fila, una joven se levantó y salió en silencio. Había venido con la esperanza de escuchar sobre la gracia, el perdón, sobre Jesús. Se fue sin saber nada. Me volví hacia Jesús. ¿Qué pasó con la predicación del Evangelio?, pregunté. Lo reemplazaron con plataformas, dijo.
Se olvidaron de que mi reino no es de este mundo. La visión se amplió y volví a ver un mapa de Estados Unidos, pero esta vez, en lugar de brillar con luz, gran parte estaba cubierto de niebla. Algunos lugares latían con calidez, lugares de oración, arrepentimiento, unidad, pero la mayor parte estaba en penumbra. Jesús señaló. Hay una guerra en marcha, dijo. No es una guerra de carne y hueso, sino de espíritu, de lealtad, de corazones. Entonces me miró a los ojos. Fuiste creado para la verdad, Eli, y mi pueblo fue creado para reflejarme a mí, no a sus ideas políticas. Tragué saliva con fuerza. Entonces, ¿por qué se pelean?, pregunté. Hizo una pausa y dijo en voz baja, porque han quitado sus ojos de mí. El silencio que siguió fue sagrado, denso, sagrado. Lo sentí no solo en mi mente, sino en mis huesos. Ya no se trataba de política. Nunca lo había sido. Se trataba de enfoque. Se trataba de a quienes habíamos convertido en ídolos y a quien habíamos olvidado adorar. Entonces Jesús dijo, ahora les mostraré lo que sucede cuando mi pueblo elige bando en lugar de elegirme a mí. Y la luz a nuestro alrededor empezó a atenuarse una vez más. Me preparé porque algo dentro de mí ya lo sabía, la siguiente parte no sería fácil, pero era necesaria. A medida que la luz se desvanecía, la paz que había sentido comenzó a cambiar, no porque Jesús hubiera cambiado, él todavía estaba a mi lado, todavía amor, todavía luz, sino porque a donde íbamos ahora, reinaba la oscuridad. Nos encontrábamos en lo que parecía el borde de un campo de batalla. Pero no había tanques, ni soldados, ni armas, solo espíritus. Miles de ellos. Algunos se deslizaban como humo por el suelo. Otros flotaban como sombras, con formas cambiantes y rostros indescifrables. Algunos tenían alas de ceniza. Algunos no se parecían a nada que hubiera visto jamás, vacíos que absorbían la luz. Pero lo más horroroso era que se reían. No de alegría, sino con crueldad. No atacaban las iglesias. Estaban dentro de ellas. No intentaban silenciar a los creyentes. Los estaban incitando. Jesús permaneció en silencio a mi lado. Esta es la verdadera guerra. Vi a un demonio inclinarse sobre un líder de la iglesia y susurrar, son el enemigo. Si no te expresas, eres débil. El rostro del pastor se contrajo, no por convicción, sino por orgullo. Se levantó, subió al púlpito y comenzó a predicar. No el evangelio, sino miedo, ira, nacionalismo. Sus palabras sonaban justas, pero el espíritu que las impulsaba era fuego de otra fuente. Otro espíritu oscuro se deslizó sobre una joven que revisaba su teléfono. Siseo, te odian. Quieren borrarte. Lucha contra ellos. Leyó un comentario bajo una publicación política e inmediatamente escribió una respuesta venenosa, burla, amargura, odio. El demonio sonrió. Me volví hacia Jesús, conmocionado. Creen que defienden la verdad, dije, pero los están controlando. Él asintió. Esta es la batalla que la mayoría nunca ve. Ni siquiera tienen miedo de los cristianos, susurré. Jesús me miró, triste pero firme. No porque los cristianos sean débiles, sino porque están distraídos. Eso fue un corte profundo. Vi estudios bíblicos convertirse en debates, reuniones de oración terminar en discusiones, cenas familiares que se interrumpían en silencio, grupos de la iglesia dividiéndose porque alguien se equivocaba de puesto o le daba, me gusta, a la publicación equivocada. Los demonios no luchaban contra la iglesia. La usaban para luchar contra sí misma. Vi una figura oscura susurrarle al corazón a un adolescente, no puedes confiar en ella. Vota diferente. El chico forzó una sonrisa, pero lo presentí, la confianza se había esfumado. Y de nuevo, los demonios rieron. Caí de rodillas. ¿Por qué no lo ven?, le pregunté a Jesús. ¿Por qué no reconocen lo que está pasando?
Su respuesta fue sencilla, porque están escuchando las voces equivocadas. Entonces señaló hacia arriba, y lo que vi me dejó sin aliento, cientos de ángeles, resplandecientes, radiantes, con una santidad feroz. Pero muchos permanecieron inmóviles, sin ataduras ni debilidad, simplemente esperando. Están listos, dijo Jesús. Pero pocos piden. ¿Qué quieres decir?, pregunté. Mi pueblo ha dejado de orar, dijo. Han depositado su fe en los hombres, en los sistemas, en las elecciones. Y cuando se confía en el poder humano, se olvida la ayuda divina. Volví a mirar hacia abajo y vi más escenas, una pequeña iglesia dividida en dos porque un anciano apoyaba a un candidato diferente, una cena de acción de gracias donde los familiares se negaban a hablar, un esposo y una esposa durmiendo en habitaciones separadas por un letrero en el jardín. En cada ocasión, los espíritus de la división sonreían. Esto no es desacuerdo, dijo Jesús. Es división, y la división es una de las armas más antiguas del enemigo. Recordé algo que había oído una vez, que el nombre de Satanás significa acusador, y de repente, lo entendí. Él no solo nos acusa ante Dios. Nos enseña a acusarnos unos a otros. Y cuando lo hacemos, le hacemos el trabajo. Jesús me puso la mano en el hombro. Los demonios más peligrosos no aparecen en las películas de terror, dijo. Aparecen en el orgullo, en la autocomplacencia, en la obsesión por tener la razón a toda costa. Entonces algo cambió. Una mujer, de mediana edad y sola en su sala, cayó de rodillas. Susurró, Señor, perdóname. He odiado a quienes piensan diferente a mí. Al instante, uno de los demonios que la rodeaban se desvaneció como humo arrastrado por el viento. Entonces un joven se arrodilló junto a su cama y oró, Jesús, ayúdame a amar de nuevo, incluso a aquellos que no entiendo. Otro demonio huyó. Me volví hacia Jesús, atónita. Así es como nos defendemos. Él asintió. Con arrepentimiento, con humildad, con amor. Sin argumentos a gritos, sin palabras ingeniosas, sin plataformas más fuertes, solo amor. Amor real, costoso, moldeado por Cristo. Y entonces lo comprendí, los demonios no temen a las elecciones. Temen al arrepentimiento. No temen al desacuerdo. Temen a la unidad. Porque cuando la Iglesia está unida y Jesús está verdaderamente unido, ningún reino de tinieblas puede oponerse a ella. Miré a Jesús y las palabras que había estado reprimiendo finalmente escaparon de mi boca. Volveré, dije. Se lo diré. No me importa si me creen. No puedo quedarme callado. Sonrió, suave pero radiante, como un amanecer entre lágrimas. Es todo lo que pido, dijo. Entonces el campo de batalla empezó a desvanecerse. Pero ya no era el mismo. Había visto la guerra tras la guerra, y sabía que lo peor estaba por venir. Pensé que el campo de batalla era el lugar más oscuro que vería. Estaba equivocado. Jesús me miró con ojos llenos de tristeza y dijo, ya viste lo que es. Ahora debo mostrarte lo que pasa cuando me rechazan por completo. Antes de que pudiera preguntar, la luz que nos rodeaba se desvaneció. No se apagó suavemente. Se alejó como si alguien hubiera arrancado el cielo de la tierra. La temperatura no bajó. No hacía frío como el invierno. Era la ausencia de calor, como si el amor hubiera desaparecido por completo. Nos encontrábamos al borde de lo que solo puedo describir como un abismo. No era un agujero ni una cueva, sino un lugar donde no vivía nada. El suelo bajo nuestros pies era gris. El aire me oprimía la piel como humo denso. Y me di cuenta de que no podía respirar, no físicamente, sino espiritualmente. Esto no era solo oscuridad. Era separación. Jesús dijo en voz baja, esto es lo que quedará cuando yo sea quitado. Y entonces oí los gritos. No eran gritos de pánico ni de dolor,
sino gritos de arrepentimiento, gritos que te desgarran el alma y no te sueltan. Figuras se movían a lo lejos, formas sombrías, retorcidas por la desesperación. Algunas estaban de rodillas, llorando, otras maldecían al vacío, otras simplemente permanecían sentadas, con la mirada perdida, como si incluso la pena las hubiera abandonado. Vi a gente que alguna vez había ido a la iglesia. Lo supe porque los vi aferrados a sus Biblias. Uno aún llevaba una cruz en el collar, pero no brillaba. No eran libres. Estaban vacíos. Me volví hacia Jesús con lágrimas en los ojos. Sabían de ti, asintió. Sabían de mí, pero nunca me conocieron. Me mostró a un hombre, un orador elegante y refinado que había usado el nombre de Dios en tribunas, citando las Escrituras para ganar discusiones. Pero en privado, había construido un trono para el poder, no para mí. Ahora se arrodillaba en la sombra, murmurando, no te conocía. Jesús lloró. Apareció otra mujer. Se había burlado de los cristianos en línea, llamándolos ciegos, débiles y manipulados. Pero Jesús me mostró su pasado, como la había herido una iglesia que proclamaba su nombre pero negaba su amor. Había construido muros de sarcasmo para sobrevivir. Y ahora estaba completamente sola. Él susurró, la esperé. La llamé una y otra vez. Caí de rodillas. ¿Por qué me enseñas esto?, pregunté. Porque mi pueblo no cree que esto sea real, dijo. Hablan del infierno como si fuera una metáfora. Pero es la realidad. Quería apartar la mirada. No quería ver más. Pero él me mostró a una persona más, un hombre que había predicado sobre salvar a Estados Unidos para Dios. Había reunido multitudes, despertado pasiones, condenado a otros en mi nombre. Pero cuando terminó el espectáculo, nunca vino a mí en privado. Servía a un movimiento, no al Mesías. Ahora estaba sentado en silencio, susurrando, pensé que estaba haciendo lo correcto. Jesús me miró. Mi gente cree que este lugar es solo para asesinos y monstruos. Pero muchos que llevan mi nombre acaban aquí, no porque yo lo haya querido, sino porque nunca me conocieron de verdad. Sus palabras me conmovieron. Llevaban cruces, dijo, pero nunca amor. Estábamos juntos al borde del dolor eterno. Jesús puso su mano sobre mi corazón otra vez. No quiero que nadie venga aquí. Por eso vine. Por eso morí. Por eso resucité, para abrir una salida. Lo miré temblando. ¿Qué quieres que te diga? Me miró al alma. Dile que todavía los amo. Dile que no es demasiado tarde. Dile que ningún presidente, ningún predicador, ninguna plataforma puede salvarlos. Solo yo puedo. Después de ver el infierno, no quise ver nada más. Guardé silencio, no por miedo, sino por asombro, por pena, por el peso de lo que acababa de presenciar. Me miró con ojos que aún reflejaban dolor, pero ahora también fuego. Ya viste lo que es, dijo. Ahora quiero mostrarte lo que podría ser. Antes de que pudiera responder, la oscuridad que nos rodeaba se disipó. No se desvaneció sin más, sino que se desvaneció, como el amanecer que irrumpe entre las nubes de tormenta. La luz regresó, cálida, brillante, viva. Estábamos de nuevo sobre la tierra, pero algo era diferente. Pude sentirlo antes de verlo, esperanza. El aire mismo se sentía más suave. El mundo abajo ya no vibraba con tensión, sino con paz. Las calles brillaban tenuemente, las casas relucían, no con riqueza ni perfección, sino con luz. Luz espiritual. Jesús señaló. Mira. Y lo que vi me llenó los ojos de lágrimas, no de tristeza, sino de algo más profundo, alegría. Una alegría auténtica y santa. La gente caminaba junta por las calles, negros y blancos, jóvenes y viejos, ricos y pobres. Sin carteles, sin protestas, sin bandos,
solo vecinos que se amaban. En un barrio, las familias rezaban juntas en sus porches. En otro, una iglesia que antes estaba dividida abría sus puertas a todos, no solo a quienes se parecían a ellos o votaban como ellos, sino a los quebrantados, los adictos, los solitarios. Vi a un hombre con una pegatina de Trump abrazando a otro que una vez había insultado al expresidente por su nombre. Nadie mencionó la política, no hacía falta. Lo que los unía era más fuerte, Jesús. Vi a adolescentes reunidos en los patios de las escuelas, no para chismear ni para dramatizar, sino para orar. Vi a madres bendecir a sus hijos, a padres arrepintiéndose, a pastores predicando no para ganar votos, sino para ganar almas. Y al fondo de una sala silenciosa, volví a ver a Donald Trump, pero no en un mitin ni en un escenario, solo, arrodillado, rezando y llorando. No había cámaras ni público, solo él y Dios. Jesús susurró a mi lado, me encontró, no porque lo obligaron, sino porque alguien le mostró mi corazón. La visión se amplió, vi hospitales donde médicos y enfermeras rezaban antes de las cirugías. Vi a políticos de partidos opuestos sentados en la misma mesa, tomados de la mano en oración antes de hablar del futuro. Vi iglesias que antes izaban banderas, ahora alzaban las manos al cielo. No ignoraron los problemas, simplemente dejaron de pelear entre ellos y comenzaron a pelear unos por otros. Esto, dijo Jesús, es lo que sucede cuando mi pueblo regresa a mí. Entonces me mostró una última imagen, una cocina pequeña, deteriorada y abarrotada. Dentro, la gente repartía comida. Una mujer con problemas de adicción estaba sentada a la mesa mientras otros oraban por ella. Nadie le preguntó por quién votó, a nadie le importó. Solo importaba el amor. Esto no es una fantasía, dijo. Es una promesa, un atisbo de lo que podría suceder si dejamos atrás nuestros ídolos y nos aferramos a mí. Jesús se volvió hacia mí y me dijo algo que nunca olvidaré, todo comienza con un corazón a la vez. La visión de esperanza aún persistía en mi espíritu, era como respirar el aire del cielo. Pero incluso en el calor, sentía algo más apremiante, urgencia. Jesús me miró, aún radiante de paz y rebosante de amor, pero ahora con seriedad. Como si el tiempo se apretara. ¿Has visto lo que es? ¿Has visto lo que podría ser?, dijo. Puso su mano sobre mi pecho. Ahora debes hablar. Sentí que algo pasaba dentro de mí, no miedo, ni poder, sino responsabilidad. ¿Y si no me creen?, pregunté. Me miró a los ojos. Algunos sí, otros no. Esa no es tu responsabilidad. Tu responsabilidad es decir la verdad. Tragué saliva con dificultad. Recordé todos los rostros que había visto, pastores que predicaban plataformas en lugar del Evangelio, adolescentes que se alejaban de la iglesia, familias destrozadas por la política, gente en las sombras del infierno. No podía olvidarlos. No podía dejar de hablar. Jesús dijo, muchos de los que hablan en mi nombre no me conocen. Me defienden en público, pero me ignoran en privado. Llevan cruces, pero no las cargan. Me llaman Señor, pero se niegan a dejarme guiar. Pude sentir el dolor en su voz, nunca ira, solo tristeza. Entonces dijo algo que me retumbó en el alma. Vengo pronto. Pero no vengo por un ejército político. Vengo por una novia fiel. Bajé la mirada, incapaz de sostener su mirada. Me levantó la barbilla. Dilo claro, dijo. Dejen de pelear. Empiecen a amarse. Dejen de exaltar a los hombres. Exáltenme a mí. Las lágrimas me corrían por la cara. ¿Y si se ríen de mí?, susurré. Algunos sí, dijo. Pero otros escucharán, y a ellos es a quienes te envío. La luz que nos rodeaba cambió por última vez. Ya no estábamos en el campo de la gloria. No estábamos en el campo de batalla ni al borde del infierno. Estábamos en otro lugar, en un lugar tranquilo.
Una quietud celestial nos envolvía. Entonces Jesús dijo, el tiempo es corto. La cosecha está lista, pero mi iglesia debe despertar. En el momento en que pronunció esas palabras, sentí que algo me jalaba, no lejos de él, sino de vuelta a la tierra, de vuelta al sonido de las máquinas, de vuelta al dolor, de vuelta a la respiración. Jadeé al sentir el aire frío llenarme los pulmones. Abrí los ojos de golpe. Luces cegadoras, gritos, monitores pitando. Una enfermera gritó, «¡Ha vuelto!». Mi mamá me agarró la mano como si no quisiera soltarme jamás. Sus lágrimas empaparon las sábanas. Había estado ausente durante 9 minutos, sin latidos, sin actividad cerebral. Pero ahora lo recordaba todo, no solo un sueño, no solo una sensación, sino la verdad. Durante días, no supe cómo hablar. ¿Cómo explicar que has visto a Jesús, que te mostró el infierno y la esperanza, que te dio un mensaje que nadie quiere oír? Algunos me creyeron. La mayoría no. Algunos pastores dijeron que me lo imaginaba, otros me dijeron que me callara. Pero no pude, porque vi lo que pasa cuando lo olvidamos y lo que podría pasar si regresamos. Ahora lo veo por todas partes, cristianos discutiendo, iglesias cada vez más frías, la política reemplazando la oración. Pero también veo chispas, pequeñas luces, gente despertando, corazones ablandándose, el nombre de Jesús resurgiendo. Así que, si estás escuchando esto, te lo ruego, no esperes. No pongas tu esperanza en un hombre. Deja atrás el odio. Deja atrás el ruido. Regresa a Jesús. Él es real. Él espera y regresará, no por un movimiento político, sino por personas cuyos corazones verdaderamente le pertenecen. Si este mensaje te llega, deja un comentario abajo diciéndome qué parte te llegó al corazón. Suscríbete para no perderte los testimonios que están por venir. Y por favor, comparte esto con alguien que necesite recordar que Jesús sigue siendo el único camino. Nos queda poco tiempo, pero su misericordia sigue aquí.